las arcas del Vaticano y su papel en las guerras del exterminio. Hay quienes coinciden en que el lado más oscuro del Vaticano son sus finanzas, y es que precisamente las finanzas del cielo suelen ser el atajo al infierno. A lo largo de la historia, el Vaticano se ha visto envuelto en gigantescos escándalos que les asocian con mafiosos, suicidio de banqueros, conspiraciones, secuestros, pedofilia, prostitución, homosexualidad y demás hitos de la crónica negra en torno al dinero de Dios y a las creencias divinas que confirman que nadie es capaz de ponerle un orden a esa institución. El tesoro del Vaticano ha llegado a estar calculado en unos 3.500 millones de dólares, según algunos estudiosos, de los cuales la mayor parte estaban en lingotes de oro. Esto hacía de la ciudad-estado del Vaticano la segunda potencia mundial más rica del mundo, luego de los Estados Unidos. Si la Iglesia Católica fuera una corporación, estaría entre las primeras 20 compañías de los Estados Unidos, al nivel de empresas como la General Motors o Apple, entre otras. El documental Dinero Sagrado de Radiotelevisión Española, transmitido en el 2013, explicaba la dificultad de medir las verdaderas dimensiones del tesoro del Vaticano y agrega que con 220 parroquias en todo el mundo, el Papa podría ser uno de los mayores terratenientes del planeta. En fin, tenemos hoy un programa muy completo que nos permitirá adentrarnos en ese lado oscuro y secreto del Vaticano. Para tratar este tema vamos a tener como invitados a nuestro grupo de panelistas y quiero empezar saludando a Ulises Maldonado, quien se encuentra aquí en la ciudad de Londres. Ulises, ¿qué tal estás? Muy buenas noches en Londres. Buenas noches a todos nuestros seguidores aquí en Europa. Buenas tardes en América Latina. Y como bien lo referencias de Luis, el Vaticano no es ninguna perita en dulce, y esto tiene unos antecedentes que vienen desde las cruzadas, que no eran simplemente empresas para llevar la religión cristiana católica hacia territorios considerados inhóspitos por su situación geográfica y conquistados por la religión islámica. La Cuarta Cruzada, por ejemplo, es una prueba de ello, ya que ahí comienza exactamente con el llamado saqueo, asedio por los propios cruzados de la Constantinopla cristiana. Buena parte de estas riquezas, entre ellas muchas obras artísticas, fueron a parar a los templos en Europa, y la repartición del Imperio Bizantino entre Venecia y los cruzados, todo esto con la santa bendición del Papa Urbano II. Perfecto, nos vamos a Santiago de Chile. Profesor Juan Pastén, un saludo cordial, bienvenido una vez más a En Primera Línea. Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches para ustedes, buenas tardes acá, terminando el invierno y comenzando los primeros días de primavera. Bueno, sí, un interesante tema, como siempre, de estos tesoros manifiestos del Vaticano y por sobre todo tesoros ocultos del mismo. Perfecto, nos vamos también a Colombia. Allí está el conferencista Edison Montoya. Edison, un placer saludarte. Placer, Dawis, y a todo el equipo, a la mesa de trabajo. Una bella tarde de Colombia, una espectacular noche en el Reino Unido. Hoy nos encontramos, después de estas largas vacaciones, en un tema bastante espectacular para nuestro objetivo, que es entender un poco la dinámica de la realidad del ser humano dentro del mundo. Hoy vamos a mirar qué se esconde dentro de las arcas del Vaticano, cómo a través de la historia ha venido generando una funcionalidad de crecimiento de capital, de tal manera que se tenga que consolidar un banco para poder manejar sus propias arcas. ¿De dónde el Vaticano viene a tener tanto dinero para crear su propio banco? Y ha venido siendo consolidado a través de las dos vertientes que la Iglesia dice es la provisión para el ser humano: la guerra y el desorden sexual. Todas las cantidades de mujeres y de hombres que sirvieron como prostitutos y prostitutas al servicio del Vaticano llenaron sus arcas, donde posteriormente, a través de muchas guerras y a través del Banco del Vaticano, se forjaron las guerras
que hoy conocemos hoy en día como el exterminio del comunismo. Vamos a mirar esa dirección dentro de las arcas del Vaticano y su relación con las guerras y todos los gobiernos actuales, antes del año 2000 y ahorita en el año 2000, cómo han sido una sola unidad donde el Vaticano y el mundo políticamente es un crecimiento de una empresa a nivel capitalista. Excelente, Edinson. Y en la conducción me acompaña desde Santiago de Chile Sandra Rincón, periodista. Sandra, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, David, y a toda nuestra mesa de trabajo. Se dice que la Santa Sede tiene un patrimonio inmobiliario de cerca de 883 millones de euros, en gran parte compuesto por unas 5.000 propiedades. La mayoría de ellas están en Italia, Francia, Reino Unido y Suiza. Gran parte de ese patrimonio procede de la reparación entregada por Italia al Vaticano en el Tratado de Letrán de 1929, como la reparación por las expropiaciones durante la caída de los estados pontificios. El ente que se ocupa de gestionar estas propiedades y fondos se llama APSA, que significa Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, que hasta ahora jamás había dado a conocer sus cuentas. En términos generales, el APSA también se ocupa del pago de salarios, oficina de compras y departamento de recursos humanos del Vaticano. Muy bien, 8 de la noche, 10 minutos. Estamos transmitiendo desde Londres, desde la capital británica para todo el mundo a través de KM440 Radio. Agradecemos a todos ustedes que estén siempre en sintonía de nuestra emisora y obviamente que estén pendientes de nuestro programa En Primera Línea. Empezamos entonces y vámonos directamente a tocar el tema principal, y quisiera hablar con Edinson y preguntarle precisamente sobre el valor comercial que tiene todo lo que posee el Vaticano, si es que es posible establecerlo, porque ya como hemos visto hay diferentes cifras que se manejan según depende de cada uno de los artículos o informes que se presenten. Gracias, Dawis. Un espectacular tema donde lo que buscamos es compartir con toda nuestra audiencia un conocimiento de qué es lo que nos acompaña como seres humanos. Como seres humanos nos acompaña una institución al servicio de la unificación con Dios, que ha logrado un capital a través de esa fe y esa creencia. Y es allí donde quizás vamos en contravía de las enseñanzas de una conciencia superior. El Vaticano ha venido escondiendo sus ganancias, se desconocen sus utilidades, y solo a través de la gestión que hace el Papa Francisco de poder generar una confianza dentro de los clérigos, dentro de las personas que siguen su iglesia católica, decir cuál era a través de la APSA, de la Administración del Patrimonio para la Sede Apostólica, sus actividades comerciales. Y noten que sus actividades comerciales están diseñadas por el sector inmobiliario, y otras actividades como el turismo al Vaticano. Pero solo en esas tres actividades han generado en el año 2020 una utilidad de 51 millones de euros. Y el 2020 se ha caracterizado en el mundo por ser el año de la pandemia, donde la gente no iba a misa, donde se cerraban viajes a Europa, y aún así, aún solo podemos conocer en este último informe que tenemos 51 millones de euros de utilidades, de las cuales se conforman en gran medida por los bienes inmobiliarios que tienen en renta. Tiene más de 5.000 inmuebles en Europa, en especial en Italia, de los cuales dejan más de 17 millones de pesos, de 17 millones de euros de utilidad anual. Por lo tanto, todas las otras actividades mobiliarias han sido distribuidas a la inversión en acciones. La mayoría de acciones han tenido que ser consolidadas con otros gobiernos y les ha dado utilidades en el año 2020 por 13 millones de euros de utilidades. Una empresa que tenga la capacidad de invertir en la bolsa y de generar grandes beneficios y consolidar un capital a nivel empresarial, donde sabemos que la dinámica es el crecimiento a través de el empoderamiento de otros capitales, y ser adjudicados a través del capital del Vaticano, nos pone en riesgo la política humana. El Vaticano ha podido consolidar más de 22 millones de euros de ganancias solo en las visitas y en los pagos que hay que hacer por todos sus oficios, como las misas, el bautismo o el matrimonio. Siendo así que le toca al Vaticano poder invertir
y los grandes capitales ahorita invierten en las acciones y en el sector inmobiliario. Lo que queremos consolidar hoy con nuestro programa es saber cómo el Vaticano llegó a tener tanto dinero para hoy tener más de 5.000 propiedades en el mundo que se desconocen si es el número exacto. Porque que nunca se ha investigado de dónde provienen esos dineros, tantos siglos que han pasado y tanta corrupción al interior que se cuaja al interior del Vaticano, porque nunca hubo, digamos, una entidad que se encargara de saber de dónde provienen todos estos dineros. Se sabe que son de las, digamos, de las donaciones o las llamadas limosnas, pero ¿qué se está haciendo con este dinero realmente? En la realidad, cuando hay que disponer de la no verdad es porque hay algo que ocultar. Si fuese a través de los diezmos y las limosnas, no tendríamos el beneficio de tener que ocultarlo. Hay dos razones por las cuales la humanidad desconocía esta política del Vaticano. Una, sus ingresos, sus grandes capitales dependieron en gran medida de los saqueos que hacían en las guerras a través de las cruzadas y de todo lo que se vino a generar con los templarios, con la Inquisición, que es un tema que hablaremos posteriormente, y también en gran medida por todas las grandes cantidades de prostíbulos que el Vaticano pudo generar, prostíbulos dentro y fuera de muchas iglesias y conventos. Tuvo épocas donde muchos papas tuviesen al servicio, como lo vamos a ver en nuestro tema de pedofilia y homosexualidad, pudieron tener al servicio más de 45.000 prostitutas. Todo ese dinero no podía ser consolidado abiertamente a la fuente que era, una fuente de prostitución y de guerras. Y la segunda razón es porque el Vaticano consolidó articulaciones políticas y económicas con gobiernos de otros países. Y lo que hicieron esos gobiernos de otros países fue, a través del Vaticano, articular una gran cantidad de esquemas para que hubiese una política unificada en el mundo, en contra de todos los que estuvieran, en este caso, en contra de Estados Unidos. Existieron muchas negociaciones, como lo vamos a tratar de ver hoy, con la CIA, con el Pentágono, para que la Iglesia y el Vaticano mantuviesen oculto estas relaciones que hoy vamos a ver. Para dar un poquito de referencia de por qué el Vaticano y por qué no se vigila y por qué no se conocía todo este tema de la riqueza que concentra esta institución, tenemos que remitirnos un poquito a la historia. Recordemos que la Iglesia Católica, y particularmente en el alto clero, hubo excelentes papas como Nicolás V, el fundador de la Biblioteca Vaticana, y una parte de esta biblioteca refleja una clara relajación moral y política, y ya Alejandro VI, conocido como Rodrigo Borja, quien sobornó a los miembros del colegio cardenalicio en aquella época para llegar al poder, ¿cómo lo hacía? Concediendo títulos de poder, riqueza y, entre comillas, numerosas amantes o concierges. Y asimismo, como la venta de indulgencias continuaba, la Iglesia con esta venta de indulgencias concentró la mayor cantidad de tierras en Europa, era el mayor latifundista de la Edad Media, y por eso la excusa estaba puesta allí con las indulgencias. Un dato: para construir la Basílica de San Pedro en Roma en el año 1520 se inició la reforma de los sectores eclesiásticos, emprendida por un alemán, el señor Martín Lutero, y la conformación de la primera iglesia protestante, que se divide de la cristiana y desencadena exactamente un primer conflicto y una primera guerra en el mismo interior de la iglesia, por la postura que tenían los protestantes frente a las acciones que estaba haciendo la Iglesia Católica Cristiana. Y por eso, desde esa misma época y antes, con el descubrimiento de América en 1492, por cuenta de y a nombre de la monarquía española, pues obviamente el continente americano también comienza a aportar y a ser un gran generador de riqueza para la Iglesia, porque prácticamente todo el oro y las riquezas que salieron del continente latinoamericano fueron a parar a las arcas de la Iglesia, bien como pagos por lo que referencié anteriormente, como ese tipo de
excusas de cómo soliviantar mis pecados, entre comillas, y mis malas acciones como ciudadano y creyente cristiano, y entonces yo cedía esas riquezas ¿a quién? Al cura, al padre, a la iglesia local, y es ahí donde se genera todo ese proceso de riqueza que nadie controlaba, porque al alcalde quien lo ronda, dice el dicho popular, y la iglesia era la que tenía el poder y controlaba el poder, tanto así que por eso las monarquías estaban por debajo de la iglesia y eran los papas quienes investían a los monarcas a nombre de Dios y a nombre de la fe. La iglesia ha cometido todo este tipo de atropellos a lo largo de la historia. Mira, bueno, en realidad es un tema que se puede abordar y tener y necesitar de mucho tiempo para conversarlo, dialogarlo, examinarlo. Pero centrándonos específicamente en el contenido de hoy, me gustaría que, bueno, este oscurantismo, o más bien, para actualizarnos, el del Banco Vaticano se empieza a conocer, digamos, como su nombre, ya hacerse conocido a nivel masivo, principalmente posterior al mandato de de Juan XXIII en el año 1962 por ahí, que tiene una opción preferencial por los pobres y que empieza un poco de alguna manera, tratar de dilucidar estos dineros extraños que maneja el Vaticano, posteriormente con Juan Pablo VI y Juan Pablo I principalmente. Pero estas riquezas materiales oscuras que han caracterizado al catolicismo desde su inicio, este oscurantismo que ha caracterizado a esta iglesia desde su origen, y bueno, y que de hecho muchos exégetas y muchos intérpretes basados en el libro sagrado cristiano que es la Biblia, la han considerado incluso como una anti-iglesia o anticristiana. ¿Para qué se debe según tu opinión, Edison, este oscurantismo que ha caracterizado a la Iglesia Católica de su origen y bueno, que ahora ya es difícil de controlar y de remediar? Muy bien, yo debo responder basado en las investigaciones, y cuando hablamos de cualquier tema eclesiástico necesariamente nos referimos al origen bíblico de donde nace allí la creencia eclesiástica. La Biblia es muy puntual cuando integra que la humanidad va a ser dividida por dos sistemas de pensamiento o dos vertientes. Siempre lo hemos dicho en nuestros programas. Y cuando vemos la Biblia, el desencadenamiento de los hijos de Caín vienen a formar que uno de sus descendientes, que es Jubael, es propietario de tierras, el otro hermano genera armas para la guerra, y la hermana, que es Naamán, es la que se convierte en la mujer de los placeres. Y estas tres descendencias son las que vienen a terminar en Babilonia. En Babilonia es de donde luego posteriormente Roma saca todo su esclavitud, y donde nace entonces el principio de la iglesia. Y lo que se cree bíblicamente es que el nacimiento de la iglesia, que desde el comienzo histórico ha sido a través de la prostitución y de las guerras, es la descendencia de esta parte de la humanidad que, digamos, no hace parte de la otra vertiente de la humanidad que considera que el templo de Dios es un reino que está dentro de nosotros, es un templo interno, como lo planteaba Jesús. Y creemos que bíblicamente nos corresponde en sus profecías a que al final de los tiempos la humanidad iba a encontrar que esa iglesia era, como la misma iglesia, la misma Biblia lo plantea, como la gran ramera, donde están toda la homosexualidad y la pedofilia y todo el engaño allí encontrado. Y lo que vemos que es quizás que hoy el Vaticano es la presentación o la representación babilónica de lo que es la caída del hombre frente a la unificación de Dios. Y creemos que el Vaticano jugó su papel para ello. Muy bien, 8 de la tarde, 24 minutos. Están ustedes en primera línea a través de KM440 Radio, la radio latina. Recuerden, estamos hablando sobre las arcas del Vaticano y su papel en las guerras del exterminio.
y pues comentamos acerca de ese gran patrimonio inmobiliario que tiene la iglesia. Pero Edinson, tendríamos que recordar que pues no todo eso viene de situaciones oscuras. Tengamos en cuenta que lo sabemos por a través de la historia, que muchas personas mayores que al fallecer pues preferían dejar sus bienes a la iglesia antes que algunos familiares. Entonces también ha habido una connotación económica en la que han sido personas totalmente conscientes las que han dejado parte de ese patrimonio a la iglesia, y por otro lado estarían los mismos gobiernos que ya podríamos decir que sí puede ser de alguna manera oscura para tratar de conseguir adeptos en sus campañas políticas. También han permitido y han favorecido que se dieran algunos terrenos y algunas edificaciones también a la iglesia. De pronto serían efectos de una causa, Dawis. Sí. Aquellos creyentes ingenuos, aquí en Colombia se dio mucho esos casos donde los familiares o los hijos iban a reclamar sus propiedades y ya están a nombre del sacerdote, del cura. Porque precisamente, como lo plantea bíblicamente, el dueño del mundo, que es el tentador, es el que engaña, precisamente nos hace fieles a sus tres reinos, que la Biblia plantea muy bien que los tres reinos son la iglesia, el poder político y el poder militar. Esos tres reinos se unen y han engañado a la humanidad. No tenemos una filosofía hacia Dios. Llegamos al año 2021 donde no conocemos una filosofía espiritual. Y llegamos al año 2021 donde el colapso económico y las guerras han sido suscitadas precisamente a que cada ser humano no pueda corresponder a un estado de vida. Entonces creo que hemos sido engañados, pero por la misma vertiente. Hay un engaño en el mundo a través de estos tres poderes para que el hombre no adquiera una conciencia superior. Bueno, pero también nos encontramos con otra vertiente, y es el tema del diezmo, Edinson. Es que prácticamente, si lo analizamos, es un mecanismo perfecto de lavado de dinero, ante la evidente pues incapacidad de demostrar de dónde vienen esos recursos, que son al final donaciones muy pequeñas y a las que no se les hace un seguimiento fiscal. Entonces es muy fácil que estas instituciones puedan incrementar o colocar dineros allí que realmente no venían de esas donaciones e incrementar esos ingresos dependiendo de cada una de estas iglesias. Es que hoy en día es muy fácil ver o pasar por una iglesia y encontrarte con muy pocas personas, pero esas iglesias siguen manteniéndose sin ningún problema económico. Y eso que estamos hablando de las arcas del Vaticano, las nuevas creencias, por darles un nombre, se han llenado de millones y millones de dólares de la misma manera, a través del diezmo. Claro, llenaron arcas del Vaticano donde, digamos, el punto crítico o el criterio que damos hacia el Vaticano es la distribución sobre la pobreza. ¿Cómo es posible que el Vaticano haya generado un estado económico de riqueza a través del creyente y colocar un banco que era un banco para los pobres para consolidar gobiernos que se beneficiaron del lado de activos a través del banco, y que lo que vamos a entender es que fue el mismo creyente quien le dio a través del diezmo y todas las inmuebles que le devolvía a la iglesia como propiedad un vínculo económico para apoderarse de la pobre fe de los cristianos, y se convirtió todo en una actividad económica, un banco, un servicio a la guerra, que es lo que queremos terminar en el programa, y una deformación hacia lo que es realmente el papel del Vaticano como seguidor de la humanidad. Muy bien, ya tenemos las 8 de la noche con 28 minutos en el Reino Unido, 4 de la tarde con 28 minutos. Estamos en primera línea a través de KM 440. Vamos a una pausa y volvemos con este tema de interés. Por música crossover. Regresamos nuevamente en primera línea a través de KM 440. Hay un tema de interés dentro de todo esto, Edison, y es la relación que siempre ha tenido la mafia italiana con el Vaticano. ¿Cómo ha sido, digamos, en cuanto a la parte de sus intereses, Edison? Muy bien. Quiero explicar ese tema porque allí es donde parte en nuestros tiempos entender un poco la participación del Vaticano en el hecho histórico de la humanidad actual.
Hacia el año de 1896 se crea el Banco Ambrosiano en Italia. Se consolidó pronto en el banco con mayor riqueza en Italia. Fue consolidado a través de dineros particulares y el presidente del Banco Ambrosiano, después de la era, antes del año 2000, antes del año para Juan Pablo II, era Roberto Calvi, que era no solamente el presidente del Banco Ambrosiano, sino que era el presidente del Vaticano. Y el Vaticano, con todos los dineros que ya había tenido después de las guerras históricas que vamos a tratar de explicar este mes, de todos los prostíbulos que tuvo en Italia y de todos los diezmos y todas las ganancias que obtuvo a través de sus creyentes, tuvo la capacidad de crear un banco. El Banco del Vaticano se asoció con el Banco Ambrosiano, pero el Banco Ambrosiano fue creado por la misma mafia italiana que empezó con Roberto Calvi después de ya en la época de Juan Pablo II a intervenir dineros del Vaticano y dineros de la mafia italiana. Lo que se creó fue un banco consolidado a través de dos fuentes de dinero adversas a la humanidad. Una a través del Vaticano, con todos los escándalos que viene trayendo, y otra a través de la mafia italiana. Y lo que consolidaron a través del Banco Vaticano fue poder lavar dineros fuera de Italia, fuera del Vaticano. Al no pagar los impuestos y poder traer dineros, invertir en propiedades fuera de Italia, empezaron a entrar a Estados Unidos, a Centroamérica y a Latinoamérica y al resto de Europa, grandes capitales donde lo que hizo el Vaticano fue invertir con ese dinero. Y la unificación con la mafia italiana era poder esconder el dinero italiano, y lograron a través del Banco del Vaticano que la mafia italiana pudiera esconder su dinero fuera del país. ¿Qué hizo? ¿Qué se logró con ello? Que se empezaran a ejercer grandes acciones y a mover las bolsas a través del dinero del Vaticano, a través de la mafia, a través del Vaticano como banco. Lo que terminó consolidando es que grandes gobiernos, entre ellos los de Estados Unidos, empezaron a hacer con Roberto Calvi una unificación de capital para poder entonces generar negocios masivos a través del mundo. Y uno de los negocios más grandes que hizo Estados Unidos con esa inversión de capital era poder generar ventas de armas a muchas partes del mundo y abrir rutas de narcotráfico para que, por ejemplo, Irán o para que países de Centroamérica que tenían gobiernos de alta derecha y que querían combatir el comunismo pudiesen ser fortalecidos. Lo que nos viene a indicar ahorita las investigaciones que se han hecho con los documentos que se han revelado de la CIA es que a través del Banco del Vaticano se pudo consolidar la compra y venta de acciones y armamentos para muchos países que, al no tener dinero, la misma CIA le proporcionó rutas de narcotráfico para que con esa droga le compraran dinero, para que le compraran armas a Estados Unidos. Y todo eso fue una consolidación para poder matar grupos de izquierda, para poder matar todos los que eran líderes sociales, sobre todo en Latinoamérica, y poder intervenir grandes campañas presidenciales que no iban con el capitalismo estadounidense, y todo se dio en la consolidación del Banco Vaticano con la relación del dinero de la mafia en Italia. Son documentos que ahorita ya están al público y que hemos podido investigar a ellos. Bueno, el Vaticano tiene muchos negocios y prácticamente una situación que lleve a que nos escandalicemos. Así de pronto podamos decir que el Vaticano concentra la mayor parte de sus capitales en ese preciso instante del Banco Vaticano y el Banco Ambrosiano, que entraron en proceso de investigación, la quiebra del Banco Ambrosiano y todo el escándalo que se generó con relación a este tema. Y es que el Vaticano, aparte de ser una entidad que recoge dinero, bien porque ejerce acciones empresariales como por ejemplo los famosos paquetes turísticos de toda la gente que va a visitar Roma, obviamente tiene que pasar por el rasero y la tarifa de pasar o visitar la catedral de Roma,
la basílica, etcétera, etcétera, la capilla Sistina, todo eso incluye un montón de cosas que obviamente generan ingresos para las arcas del Vaticano. Y la otra, que es la gran proveedora de esos dineros, obviamente son los diezmos de muchas iglesias que en sus aportes, la iglesia más modesta tiene que dar un porcentaje que va derechito a las cuentas del Vaticano, o si no, pues ya el cura de esa pobre iglesia se ve en serias dificultades, porque entre las jerarquías de las iglesias, el Vaticano opera exactamente como un Estado autónomo dentro de lo que se puede reconocer como Estado Vaticano, a pesar de que es el más pequeño geográficamente hablando. Son 3, 4, 5 calles en Roma, pero el poder que tiene a nivel mundial y global es más o superior que el que puede tener una potencia como Estados Unidos o Rusia o China hoy en día. Y sus estados financieros obviamente son parte de ese elemento que hace fuerte a ese pequeño Estado geográficamente hablando. Por eso el Vaticano hay que evaluarlo no solamente en que es geográficamente pequeño, sino su capacidad financiera manejada bien o manejada mal. Los fanáticos, de pronto, la gente que de pronto es un poco escéptica a estos temas porque consideran que de pronto nosotros aquí en este programa estábamos haciéndole todo un ataque a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y de pronto van a sentirse ofendidos. La idea es que entendamos un poquito la maquinaria de cómo funciona este tema de las iglesias, no solamente en la Iglesia Católica, hoy lo vemos en las famosas iglesias cristianas que están también diseminándose por todo el resto del planeta, y en donde los pastores también acumulan bastantes riquezas y que obviamente salen primero de las arcas de los diezmos y de las limosnas, y también de algunas otras negociaciones no muy santas, como lavado de dinero, como venta de armas, y como bien lo manifiesta Edison, el tema de la lucha contra el comunismo, que no solamente se dio en América Latina. Recordemos también el fenómeno de el movimiento de Lech Wałęsa en Polonia, recién establecido también un poco la caída del muro de Berlín y el declive que se dio con la Unión Soviética y el resurgimiento que se dio en Polonia, atizado exactamente por el Papa de la época, que entre comillas también giró algunos cheques hacia el líder obrero Wałęsa para impulsar el proceso de cambio en Polonia, de ser uno de los satélites del comunismo bajo la sombrilla de la antigua Unión Soviética, y que se convirtiera o saltara a la libertad, entre comillas, y a la democracia, entre comillas, occidental, bajo la sombrilla posteriormente de la OTAN. Recordemos que Polonia era parte también del viejo Pacto de Varsovia, y ese Pacto de Varsovia desaparece también gracias a todo ese empuje financiero, ideológico, religioso. Recordemos que Polonia es uno de los países mayormente creyentes, católicos creyentes en el planeta, en el mundo, y eso facilitó mucho el trabajo de Juan Pablo II, el Papa Wojtyła, en este sentido. Por eso no es gratis hablar de las maniobras del Vaticano, no solamente en Europa, sino en América Latina, específicamente también con lo que sucedió en Nicaragua, con los contras, apoyado también por Estados Unidos, y el proceso del escándalo Irán-Contras, con lo que referencia Edison, con la venta de armas que supuestamente no estaban autorizadas por Estados Unidos, pero que al final le dieron la santa bendición porque tocaba combatir el proceso de la implementación y el desarrollo de un Estado comunista en Centroamérica con la Revolución Sandinista. Quiero aprovechar esta línea que nos marca Ulises Maldonado aquí desde Londres, desde Reino Unido, para entrar en el tema de América Latina un poco, ¿no? Y me gustaría pues comentar, por ejemplo, en América Latina se conoce que el Vaticano ha tenido mucho que decir en esas diferentes dictaduras que han habido.
Y quisiera preguntarle a Juan, en el caso de Chile, si conocemos cuál fue el papel de la Iglesia Católica frente a esa represión vivida durante la dictadura de Pinochet. Yo diría, para resumirla en una palabra, ambivalente, ya, porque en términos de clericales o populares fue de mucha aquiescencia o de mucha blandura, sobre todo durante los primeros, desde el año 73 y los primeros años de la dictadura, prácticamente no hubo mayor inquietud respecto del Vaticano hacia lo que ocurría en Chile. Pero sí la hubo, no en lo concerniente a lo que ya casi en Chile y no sé si en Latinoamérica, en gran parte de Latinoamérica, por lo menos se llamó los curas populares. Eran sacerdotes católicos, pero afincados en sectores populares del país, de las poblaciones populares, que sí tuvieron una postura bastante contraria a la dictadura desde los primeros años, desde el primer momento. Y de hecho muchos sacerdotes acá en Chile fueron ultimados y asesinados en ese periodo de la historia nuestra, ¿ya? Sí, o sea, creo que es un tema de, como lo expresó de alguna manera Edison, el tema es el clericalismo que ha caracterizado al catolicismo de su origen, que muchas veces está como muy apartado, muy lejano de los sectores realmente que debería beneficiar, si seguimos el mensaje textual o el mensaje real o profundo de Jesús, que es la preocupación por los pobres, ¿no es cierto? En cambio, en términos populares y clericales, el Vaticano y la Iglesia Católica, y no solo la Iglesia Católica, todas las iglesias llamadas cristianas no católicas han tenido una posición más bien de fortalecerse económicamente, de convertirse en un poder fáctico económico, pero en ese entendido, más que nada un mensaje ahí por aquí muy sutil respecto a la problemática de los pobres en el mundo, en el caso nuestro de Latinoamérica, pero sin tener una preocupación efectiva para solucionar o para interiorizarse lo que ocurre realmente en otros países. Y al respecto, y aprovechando tu pregunta, David, acá en Chile, no sé si se ocurrirá en otros lugares del mundo, en otros países, a propósito de estos ingresos que recibe la Iglesia Católica y las iglesias en general, lo que se llama el diezmo, sobre los cuales no hay ningún control, pero acá también la iglesia y la iglesia en general, pero el catolicismo de la que estamos ahora insertos, también está liberado del pago de impuestos. O sea, es un doble beneficio, ya cosa que ni siquiera la industria, las corporaciones más grandes en términos económicos sí deben pagar impuestos, pero la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana en general y todo tipo de iglesias están liberadas de impuestos. No sé si eso ocurrirá en otros lugares. Y ya eso posibilita en gran medida muchas veces susceptible posibilidad de blanqueo que se pueda producir a ingresos que no están todo limpio o son obtenidos de manera maliciosa. Eso no sé, puedo decirte por el momento, David. Quiero referenciar y continuando con la línea que plantea Juan, el señor Calvi, quien fue el director del Banco Ambrosiano, pues obviamente desapareció o se esfumaron en su época 1.300 millones de dólares en préstamos que ese banco hizo a empresas fantasma en América Latina. Eso es parte también de lo que poco se conoce, y muchas de esas empresas fantasma pues terminaron financiando a grupos de ultraderecha o a gobiernos en la lucha contra lo que ellos denominaban el fenómeno del auge del comunismo en América Latina. Y obviamente el señor Calvi, hay una anécdota, fue hallado colgado en un andamiaje aquí en Londres, en la zona del puente de Blackfriars. Esto queda en el centro de Londres, muy cerca de Tower Bridge, y se dice que fue encontrado con los bolsillos cargados con 5 kilos u 11 libras de piedras y ladrillos y $11,700 en billetes de denominaciones de varios países en la fecha en que fue encontrado ahí en ese puente. Aparentemente, dicen los medios, o decían los medios en esa época, se había suicidado, pero simplemente es otro de los muchos interrogantes que quedan sobre la muerte del señor Calvi. Y durante este siglo hay un listado de asesinatos relacionados con este Banco Vaticano,
Y hay un libro que se llama La Santa Mafia del Papa, escrito por Robert Hutchinson, en donde él hace esa referencia de los nombres, y hay muchos, o hay algunos que son bastante interesantes. Algunos, referencia a este escritor, fueron envenenados con una sustancia que mata lentamente a producir fallos cardíacos. Entre ellos estaba el caso de Albino Luciani, Juan Bilot, secretario de Estado y cardenal del Papa Juan Pablo I, y el mismo padre Giuliano Ferrari, entre otros, pero son simplemente teorías basadas en las investigaciones de este escritor inglés Robert Hutchinson. Y para quienes de pronto quieran explorar un poco, el libro se llama La Santa Mafia del Papa, escrito en 1998. No se trata que en un programa de esto y en todos los que veamos a futuro y lo que hemos visto hacia atrás haya una suerte de persecución hacia ideas de uno u otro tipo. Yo creo que siempre aclarar las situaciones hace bien, dilucidar todas las problemáticas internas, y eso posibilita que obtengamos realmente un conocimiento de las cosas tal como son, y no quedarnos simplemente con las versiones oficiales o que nos imponen a veces los medios de comunicación. Eso por una parte. Ahora, volviendo un poco a Edison, siempre a propósito de este oscurantismo que ha caracterizado al catolicismo, además de esta relación media extraña con la mafia, Edison, siempre se ha hablado o se piensa a niveles de personas, bueno, más bien de investigadores, porque no es algo que sea conocido masivamente, una relación que habría del catolicismo con uno de sus enemigos, entre comillas, históricos, que es la masonería. E incluso hoy día, en la actualidad, se habla de alguna suerte de relación, siempre a nivel popular, obviamente, incluso con el sionismo extremo del judaísmo. Fijémonos que el Banco Ambrosiano nace bajo una liga de masones. Fueron los masones quienes los que han propuesto con la mafia italiana generar el Banco Ambrosiano, y posteriormente grandes jerarcas, incluso el secretario personal de ese momento del Papa, eran masones, y siendo los masones enemigos del Vaticano, fueron quienes crearon la consolidación del Vaticano papal. Parece una comedia dentro de lo que son los esquemas de las vertientes contradictorias, pero dentro de una mesa de negociaciones se unieron para crear el Vaticano su propio banco, con mafia italiana y a través del Vaticano como servicio, pero bajo una idea de los masones, y los masones, sabemos, a nivel del mundo es quienes se han consolidado dentro del poder económico. Fijémonos que, hablando de las contribuciones con Juan Pablo II, una de las grandes contribuciones que dio Juan Pablo II a través del apoyo de los masones fueron 500 millones de dólares a los anticomunistas polacos para poder hacer su regulación, cosa que posteriormente con Bill Clinton en el año 90 se da el bombardeo a Yugoslavia, y sabía que había sido patrocinado también el Vaticano en su silencio y sus apoyos políticos de que así se hiciese. Y si uno va a apoyar, si cualquier grupo del mundo recibe 500 millones de dólares del Vaticano, no solamente recibe una fuente económica, tiene que recibir una fuente económica, militar y política para poderse establecer. Todas esas son ideas de masonerías, y fueron los masones quienes adjudicaron esta vertiente idea sobre una iglesia cristiana. Lo que venimos proponiendo entonces acá, que no es un ataque al Vaticano, es establecer los sistemas políticos, económicos y gubernamentales en el mundo. Realmente lo que pasó con el Vaticano después de su banca, a través de la mafia y a través de las ideas de los masones, fue consolidar un mundo de negocio y de control político. Pero el mundo de negocio y de control político se debe establecer a través del apoyo a grupos políticos que tenían que ver con la guerra y el narcotráfico. Todo esto quedó establecido a través de acuerdos papales y documentos que hoy han salido ya a la luz. Precisamente, Edison, se habla de que el actual Papa dispuso excomulgar a los mafiosos, y el Vaticano creó una comisión para estudiar la manera correcta de cerrar la puerta, si se puede decir, de la Iglesia y de sus ritos a estas organizaciones criminales italianas.
Incluso se habla de que el Papa pues prácticamente dice que es el tiempo de pasar de las palabras a los hechos y de los documentos a una acción pastoral ordinaria. ¿Usted cree que esto pueda ser, digamos, una manera de evadir un poco a estos personajes tan oscuros como ha sido la mafia italiana del Vaticano? Yo creo en la reivindicación humana, porque nosotros como humanos vivimos ciclos de oscuridad y un ciclo de luz. Y yo creo dentro del Papa Francisco, creo en su política de que restablecer el Vaticano, la Santa Sede, bajo una luz que pueda ser consolidado por cualquier persona sin engaño. Considero que lo que ha venido generando el Papa sí ha sido un cambio para poder restablecer relaciones y confianzas, donde el excomulgar a los narcotraficantes sería generar un choque directo a la no continuación de negociación con dineros que no tienen que ver con la participación de los creyentes, porque el Vaticano creó su banco para los pobres a través del diezmo, y lo que hicieron es lo que hemos venido explicando, una relación política, pero política con la mafia. Si el Papa viene ahora y nos permite conocer todos los acuerdos papales, todas las demandas que hay contra el Vaticano por diferentes maniobras, y nos permite conocer cuál es su consolidado económico, creemos que al poder descomulgar a todos los mafiosos, y sería un ataque directo a no contar con sus dineros, y creo que este sería un cambio de empezar a reconstituir quizás una creencia que en la verdad hasta ahora en toda la historia humana el Vaticano es el único camino para no llegar a Dios. No nos han podido establecer que haya sido un camino que se ha dirigido hacia la humanidad, sino siempre apoyando a través de guerras y siempre sin inculcar una verdadera educación, un condominio político con otros grupos de participación humana. ¿Qué pasó con el Vaticano después de George Bush? Una consolidación de dinero, porque permitió a través de todos los países que tenían petróleo ir allí a atacar a todos los frentes de izquierda. Son negocios políticos a nivel del mundo. Bueno, en este contexto en que estamos insertos de los temas dinero del Vaticano, el Banco Vaticano, como yo lo planteé hace algunos momentos con el Papa Juan XXIII, el catolicismo pareció adentrarse por un camino más cercano a los pueblos derechamente, y no tanto a las instituciones o al empresariado, y que de alguna manera eso fue continuado por los papas posteriores, Juan Pablo VI y sobre todo Juan Pablo I, en su muy corto periodo de, creo que fueron como 3 semanas, algo así, 20-21 días, de tener el reinado papal. 33 días. 23 días, gracias. 33, vale. Y justamente cuando un poco se destapó esta cosa del Banco Vaticano y los dineros un tanto oscuros que habían, y este Papa Juan Pablo I, que, bueno, hijo de una dueña de casa, y su padre fue un antiguo dirigente socialista, que del principio, digamos, se priorizó eso de que era hijo de un socialista, y de alguna manera se lo tildó de izquierdista, o cercano incluso al comunismo, y después se elige en estas elecciones que hacen en el Vaticano entre los cardenales a un papa que tiene una posición casi totalmente contraria a Juan Pablo I, si bien sigue la línea Juan Pablo II, toma su nombre con una línea programática ideológica. Ulises, que había apoyado, y lo hacías tú también, que de una manera había apoyado y posteriormente apoyó a Bolonia, a Lech Walesa y todo eso, ese anticomunismo que caracterizó esa época. ¿En alguna medida crees tú que ese paso de esta iglesia más progresista, que incluso dejó de leerse y plantearse en latín, las misas, y en el idioma propio de cada país, está influenciada en alguna medida porque querer tapar toda esta cosa de los dineros puros que de alguna manera empezaban a visualizarse en el periodo de Juan Pablo I? Es exactamente lo que el Papa Francisco está tratando de restablecer, pero tenemos que entender qué se va a restablecer. Es que en la época del Papa Juan Pablo I debemos de entender que estamos en la época de la Guerra Fría, y la época de la Guerra Fría
fue Washington, a través de la CIA, y yendo a investigar en todos los países del mundo quienes hacían parte del comunismo, donde del gobierno debía velar por los ciudadanos. Y lo que buscaba el capitalismo era que los ciudadanos pudiesen competir entre sí y darle al gobierno el impuesto. Lo que querían era vivir del impuesto, fabricando empresas donde emplear a la gente. Quienes estuvieran en contra de esa vertiente sabían que eran los mismos dueños capitales los que se iban a apoderar de sus finanzas, cosa que hoy vemos que es así. Y entonces empezó Juan Pablo, empezaron los papas, antes de Juan Pablo I, en la Guerra Fría, a permitir económicamente que, por ejemplo, Venezuela le mataran sus líderes, que no pudieran permitir que, por ejemplo, Venezuela hiciese un trato con su petróleo fuera de Washington. Y lo que hicieron fue matar a través de toda la CIA y a través de Estados Unidos todo aquel que estuviese en contra del comunismo, del que estuviera a favor del comunismo. Lo que queremos establecer es que después de Juan Pablo I viene Juan Pablo II, que se denotan en los documentos que encontraron de la CIA que es alguien anticomunista. Tiene que ir en contra de todo el que vaya con el comunismo, y el Papa Juan Pablo II no restableció lo que Juan Pablo I quería restablecer, que era acabar el servicio del Vaticano en la prestación de sus servicios a Estados Unidos. Pero Juan Pablo II lo permitió, y lo permitió de tal manera que, por ejemplo, en el Salvador Allende no pudo llegar al poder en el año 1964. En la República Dominicana se derrocó en el año 1973 a Juan Bosch, que era el presidente que tenía una consolidación comunista. Se derrocó en el año 1962 a Carlos Arocema, que era el presidente de Ecuador. Se dio muerte a Galán en Colombia, a Gaitán en Colombia. Se da la muerte del Che Guevara en el año 1967 en Bolivia, porque el gobierno boliviano, a través de la CIA, hicieron todos los indicativos para que el Che Guevara cayera. Estados Unidos ataca a Playa Girón en Cuba para apoderarse de toda la estructura de Cuba porque era comunista, pero todo esto son apoyos a través de los papas, y Juan Pablo II apoyó a través del Vaticano y su dinero esta vertiente a través de la CIA y el Pentágono para que el anticomunismo fuese creyendo. Y realmente, ¿qué fue lo que se creó con dinero del Vaticano? El paramilitarismo, la estructura de defender líderes de derecha a costa de muerte. Y eso es lo que ahorita entonces tratamos, porque viene la pregunta: ¿cómo consolidarlo ahorita si lo que hicimos fue crear un gobierno políticamente capaz, con estructura militar y económica a través de todas las estructuras e instituciones mayores del mundo, que es la política, la guerra y la creencia en la fe a través de la Santa Sede? Todo eso que nos permitió, Sandra, para terminar ahí, ¿qué nos permitió? Si vamos a reivindicar ahorita algo, lo que teníamos que reivindicar es un sistema político económico, y eso ya nos cogió ventaja, no habría manera. Para el caso, digamos, de América Latina, ¿se podría decir que en el caso de Argentina con Juan Domingo Perón? Exactamente, claro, con Perón, es un ejemplo claro. Todo el que iba hacia el pueblo a dar trabajo, a hacer que la persona tuviera riqueza a través de la tierra, no le era permitido, porque la riqueza es nuestra, la tierra es nuestra, y la actividad económica es nuestra, y nuestros son las instituciones políticas. Por eso, tanto los gobiernos como el Vaticano generaron una gran cantidad de condiciones económicas, donde 47 millones de dólares fue la utilidad de la venta de armas a Irán. Estados Unidos apoya la venta de armas a Irán a través de la CIA, que permite generarle canales de distribución de droga, para que con el dinero de la droga se comprasen armas, pero las armas eran para combatir el anticomunismo. Y cuando llegan y apoyan a Irán con la venta de armas, ahorita después del año 90, lo que vienen es apoyar a Irak para poder que con Irán ya armado se armara una guerra. Eso es establecimiento de cómo lo vamos a venir a reivindicar ahora. No había manera. El Vaticano no tiene cómo reivindicar lo que hizo en la historia humana a través de la guerra que ha generado desde su nacimiento como Santa Sede, y menos ahorita con la guerra después de la Guerra Fría. Lo que hizo fue exterminar todos los líderes sociales que buscaban
una distribución equitativa dentro del poder que tiene el ser humano de vivir mejor. Esa es la participación oculta que ha hecho el Vaticano con los gobiernos. Muy bien, 9:01 a.m. Estamos aquí en Primera Línea a través de KM440 Radio. Recordemos que estamos emitiendo desde el Reino Unido, desde la capital británica. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa comercial y regresamos en unos instantes con más información a través de nuestro programa. Muy bien, 9:04 a.m. Seguimos en Primera Línea. Le recordamos que este es el primero de 4 programas que vamos a tratar sobre el Vaticano. Vamos a hacer un análisis muy completo, no para estar en contra de ninguna idea religiosa de nadie, simplemente es para darles información muy concreta y muy exacta que existe a través de diferentes estudios que se han realizado y que demuestran la oscuridad con la que se han manejado de alguna manera, por lo general, los dineros y las actividades que se han llevado a cabo a través de la historia allí en el Vaticano. Y en esta última parte del programa, nos quedan 25 minutos de programa, vamos a entrar en tal vez uno de los temas, digamos, que más llama la atención y que tiene que ver con Hitler, con la Segunda Guerra Mundial. Hubo un documental de la BBC que se llama Rivales para el Paraíso, donde se describen esas oscuras negociaciones existentes entre el Vaticano, Hitler y Mussolini. Así que, Edinson, me gustaría que nos hicieras un poco la introducción sobre cómo se llevaron a cabo esas negociaciones y de qué se trataron esas negociaciones con el Vaticano. Un tema bastante sensible. Parte de lo que venimos compartiendo, no es jamás un ataque a la fe o a la creencia en Dios, es precisamente acercarnos a la realidad de Dios, pero acercarnos por los canales adecuados. La problemática que existió con Hitler y con Mussolini es debido, y todos lo conocemos a nivel histórico, de que eran judíos. Los judíos históricamente no han sido bien allegados a la Santa Sede, y digamos que viceversa desde la historia. Es tanto que lo vamos a ver posteriormente, hubo papas que pudieron colocar en su bula papal que matar a un judío no era pecado, y se crea inconscientemente un ataque hacia los judíos. Eliminar a los judíos de una u otra forma era un grupo de interés para muchos sectores. Se ve a través de muchos documentos que se pidió ayuda a la Santa Sede, a muchos sacerdotes y a muchos miembros del Vaticano, ayuda para poder que los judíos que pudiesen intervenir y no fuesen quemados ni fuesen masacrados como lo hicieron. Y muchos de los documentos llegaron al Vaticano y no tuvieron eco. Por lo tanto, el Papa sabía exactamente que se podía estar estableciendo una masacre contra los judíos. Y cuando se empezaron a establecer ciertos contactos, que fue con el Papa Pío XII, se lograron haber ciertos canales para que muchos judíos fuesen salvos, pero no obstante, se ve claramente a través de mucha documentación que no es que haya existido un acuerdo directo, pero sí un acuerdo silencioso de representar ayuda a un número de judíos, pero no a todos. Allí también hubo una participación económica hacia Hitler. Hay documentos que se establecen que hubo apoyo a través de las ideas de Hitler para establecer una raza superior, y eso implicaba exterminio. Todo esto nos implica a establecer que no hay un principio de una política de establecimiento de igualdad hacia el otro, y que en época de Hitler y Mussolini los judíos fueron exterminados y muchos cristianos exterminados, e incluso el ataque que se dio a Polonia, a una comunidad católica que no tenía que ver nada con los judíos, fue escuchado por el Papa de que existía la posibilidad de que Hitler lo atacara, y pidieron ayuda, y Pío XII también no quiso allí apoyar. Todas estas condiciones nos hacen establecer que podían haber acuerdos dentro de la Primera Guerra Mundial, dentro de la Segunda Guerra Mundial, donde los acuerdos económicos establecían que habían partes de territorios que eran interesantes seguir manteniendo en equilibrio, y la guerra viene a estabilizar ese punto. Y todos los documentos han entrado que, a pesar de que las ayudas
que se dieron en la Santa Sede, se llegaron fue a otro tipo de acuerdos con Hitler, acuerdos netamente económicos, ¿no? Bueno, yo quiero complementar un poco con este tema y pues obviamente los hechos dan una referencia. Hitler nunca se planteó invadir con quien prácticamente era su socio de guerra, Benito Mussolini. Llevaban unas muy buenas relaciones y está suficientemente documentado. Es más, hay un libro escrito por Saul Friedlander. El libro se llama Pío XII y el Tercer Reich, publicado en París en el año 1964, y la discusión del verdadero o la verdadera dimensión o lo que hizo Pío XII en aquella época va más allá de lo sucedido con los judíos en Roma en octubre de 1943, cuando ese año los nazis sacan a los judíos prácticamente de las narices del Vaticano, si se puede, entre los días 6 y 28 de octubre de ese año. Y el Papa simplemente no dijo, no se pronunció, no manifestó nada. Hay una cuestión que sí es bastante clara, es que Hitler era anticatólico, pero daba mucha importancia a lo que pudiera decir o hacer el Papa Pío XII, y el Papa Pío XII, pues obviamente no era nazi, pero creía y todavía pensaba que Alemania era la mejor manera de contener la revolución bolchevique, la revolución rusa, en razón a que la expansión del nazismo hacia el oriente del mundo, hacia el Asia, específicamente Rusia, estaría haciendo una contención de ese famoso o esa ola de los bolcheviques de la revolución rusa. Por eso el Papa Pío se ve con buenos ojos aquellos asuntos, obviamente de forma silenciosa. Hay un acuerdo tácito, nunca fue negociado, nunca se sentaron en alguna mesa Hitler, Mussolini y el Papa a hablar de este tema, pero la acción era tácita y de favores recíprocos en este sentido. Y hay un hecho que Pío se planteó con ingenuidad en respuesta a un periodista del Diario del Vaticano, El Observatore Romano, y el periodista Eduardo Senatro, en aquella época que había que escribir un artículo crítico sobre las atrocidades de los nazis, el Papa simplemente le dijo: no olvide, querido amigo, que hay millones de católicos en el ejército alemán. Quiere causarles una crisis de conciencia. Es más o menos el referente y la conducta que tenía este Papa con relación a hacer vista gorda con el tema de la comunidad judía, porque pues favorecía los intereses de la comunidad católica en aquella época. Bueno, un poco completando lo que dice, teniendo una opinión personal acerca de lo que dice Ulises, esta relación de pasividad que históricamente ha tenido el Vaticano, me refiero al Vaticano porque, como dije anteriormente, a nivel de sacerdotes, de curas afincados en sectores populares de América Latina y específicamente de Chile, en realidad de repente tiene una posición bastante anticlerical, ¿ya? Siguen siendo católicos y todo, pero no siguen exactamente el lineamiento establecido por su dirigente máximo. Pero a nivel de cúpula siempre ha habido una aquiescencia, una complacencia con los poderes fácticos de turno, de mantener un poco el status quo, ese temor al cambio, a la transformación, sobre todo social, el que tal vez se profundicen o se establezcan gobiernos de carácter más popular, que ellos lo asocian necesariamente a comunismo, ¿sí? Ha caracterizado la Iglesia Católica, yo creo, desde siempre. Ya siempre ha tenido una posición muy afincada hacia el tradicionalismo, diría yo, hacia el mantener las cosas como están e incluso hacia mantener posiciones reaccionarias. Y esto se vio claramente durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, con Hitler, con Mussolini, y también incluso en España, también tuvieron durante la Guerra Civil Española, fueron profundamente antipopulares,
y que para ello asocia siempre este concepto popular, como señalé anteriormente, le huele a socialismo y comunismo. Pero eso lo hace muchas veces ir contra lo elemental del mensaje de Jesús, que es la preocupación por los más desfavorecidos socialmente. Bueno, y ahí, yo he visto documentos respecto al Papa Pío XII, prácticamente colgado del cuello ahí, poniéndole medalla a Hitler y a Mussolini. No sé, yo encuentro que en una actitud casi patética, que digamos manifiestan de modo claro lo que estoy planteando. O sea, hay películas también documentales al respecto. No sé por qué, a qué se debe esa aquiescencia, Edison, ese temor al cambio, a la transformación social profunda, temor al progreso, a la evolución económica, social, ideológica, que lo hacen aferrarse al status quo, a lo que hay. Estaba exactamente analizando en ello, porque entonces, conforme en lo que tú participas, nos estaríamos estableciendo que si el Vaticano cierra en este momento cualquier vínculo organizacional, político, con otros gobiernos, y con tantísimo dinero que tiene y tanta propiedad que tiene, se sumerge a cumplir con el objetivo de establecer una visión espiritual al mundo y al ser humano como estado de paz, iría en contra, o se volvería socialista y comunista, iría en contra de la misma política que vino a apoyar y restablecer, dejaría de ser una empresa. Y creo que la problemática del Vaticano es ella, que si deja de ser una empresa, no puede administrar sus bienes, y si no suelta todo para seguir su objetivo, estamos haciendo es política económica. Es muy difícil entonces para una idea política como la que tiene el Vaticano establecer un cambio, porque como tú lo dirías, no solamente sería un miedo al cambio, a restablecer una sociedad política, sino que era poderse encontrar que en la historia humana hizo parte de un papel que no debía haber jugado, un papel que quizás el compartir y el apoyar el uno al otro sea una visión de futuro, más de conciencia, y el hecho de que se hayan creado gobiernos para apoyar guerras de ultraderecha contra la izquierda, contra un pensamiento ajeno a una política gubernamental, va a establecer entonces que en ese error vaticano, establecer un nuevo cambio sería, uno, aceptar su error dentro de la historia humana, y dos, para empezar a jugar su papel, debe empezar a no tener un rol capitalista empresarial, que es lo que ha hecho el Vaticano con sus arcas. Bueno, podríamos analizar el contexto histórico en el que se da esta situación y pensar que el Vaticano, a través del Papa, lo que intentaba era de alguna manera garantizar los derechos de esa Iglesia Católica alemana. Recordemos que ellos firman el concordato de 1933 entre la Santa Sede y lo que fue la emergente Alemania nazi, que fue prácticamente lo que ha generado tantas críticas contra el Vaticano, porque este acuerdo lo que pretendía era eso, garantizar los derechos de la Iglesia Católica en Alemania, a cambio de que ésta prestara lealtad a la máxima autoridad política del país y que de los clérigos se abstuvieran de intervenir en política interna, cosa que han hecho toda la vida en todos los países del mundo la Iglesia Católica. Entonces, Edison, pues para muchos historiadores, obviamente, que son críticos, esto fue visto como una manera de dar, de alguna manera, legitimidad moral al régimen nacionalista que se estaba creando en ese momento. Es que participó con su voto de silencio, pero exacto. Fue un voto, es una participación en la cual generó su causa a todos los efectos de lo que vino a generar la historia humana. El papel de la Iglesia, si debió haber sido allí importante, debió haber sido establecido bajo un mecanismo político-social, un restablecimiento de acuerdos, una jerarquía de protagonismo incluso económico dentro de cualquier condición de cambio, pero lo que permitió fue en su silencio generar que un sistema político, militar, económico restableciera el poder que hoy tenemos.
Edison, se habla de que el Vaticano dio también refugio a miles de judíos, pero a juicio de los críticos no dio información muy valiosa a otros que podría haberlos salvado. Sin embargo, para la historia crítica, este episodio fue una clara demostración de que el Papa Pío XII estaba dispuesto a callar ante las atrocidades nazis, incluso cuando esa persecución sucedía a pocos menos de 1 kilómetro de distancia. Muchos afirman que este Papa tenía un amplio conocimiento del proyecto de exterminio del pueblo judío en curso, incluso de la solución final gracias a los recursos de la diplomacia vaticana. ¿Cuál es su punto de vista? Claro, Sandra, es que algo que si le preguntamos a alguien del Vaticano que administre el Vaticano bajo su propia filosofía, ellos hoy establecen la defensa del Pío XII diciendo que el Papa no tenía armas ni argumentos para ir en contra de Hitler, que lo que pudo hacer fue salvar el 20% de los judíos y que los 80% de los que no le pudo dar la mano no estaba en su propia condición. Pero es una defensa que no tiene piso si establecemos, como muy bien lo veíamos ahorita, el mismo Papa Pío XII daba sus medallas de honor a Hitler y a Mussolini, se las colgaba en el pecho, y habían documentos, y hay documentos que establecían que había políticas de intereses económicas en toda esta invasión. Por lo tanto, vuelvo a participar con el voto de silencio que hizo el Papa, y él sabía a pocos kilómetros que estaban yendo por los judíos y por las personas que estaban buscando protección. Claro que Pío XII sabía que estaba haciendo y que había negociaciones con Hitler que no permitían que fuera en contra. Lo que creemos, según las investigaciones, es que al Alemania tener la fortaleza del dominio, la Iglesia iba a tener un aliado empresarial capitalista con el cual no venir a intervenir en sus políticas, pero sí venir a ocupar sus arcas, y eso es lo que Pío XII está tratando de aliar, un aliado nuevo que iba a ganar la guerra para poder allí restablecer un nuevo poder. Sí, básicamente hay muchos estudios y tesis de historiadores que han interpretado o denunciado la conducta, por un lado, los silencios de Pío XII en esta primera etapa entre el año 1945 y 1963, y la ferviente religiosidad que suele producirse después de la catástrofe. Pero Pío XII aparece como, entre comillas, el gran diplomático de la paz mundial, alabado, entre comillas, por su intervención en favor del pueblo judío, aunque muchos también lo condenan porque no ayudó a los judíos, sino que simplemente fue un simple aliado de los nazis y no apoyó a los judíos en la época más dura, entre el año 1943 hacia arriba. Y hay un señor que se llamó Ernst von Holzacker, amigo muy personal de Pío XII, que para entre el 15 y el 16 de abril de ese año más o menos había detenido a 1.259 judíos, y se pensaba que esos judíos irían a hacer trabajos duros en el norte de África, porque recordemos que los nazis llegaron al norte de África, a Argelia, Túnez, Marruecos y a Egipto en su plan de conquistar el mundo, pero al final fueron llevados a un campo de concentración, Auschwitz, donde fueron asesinados, fueron masacrados, y por ello este señor fue condenado, puesto preso y condenado en el famoso juicio de Nuremberg en 1947 a 7 años de cárcel por la cooperación activa en la deportación de judíos, siendo muy amigo del Papa Pío XII. Bueno, aquí volviendo un poco al origen del catolicismo, la Iglesia Católica, el concepto mismo de católico, el término latino se produce como universal, no aparece sino si tomamos como sustrato, como base la Biblia, como origen del cristianismo, o basado en donde están todas estas iglesias cristianas o llamadas cristianas. El término catolicismo o Iglesia Católica no aparece por ninguna parte. Tampoco aparece, por ejemplo, el concepto de Papa. ¿Cómo interpretarías tú eso? Si una iglesia que se dice la
la emisora del cristianismo en el mundo? Muy bien, debo volver a remitirme a la Biblia. Yo nunca tomo la Biblia bajo un punto de creencia y bajo ninguna iglesia. Es un gran libro de estudio histórico. Lo que a mí me encanta de ella es que lo que fue proclamado tal cual ha políticamente sucedido. Recordemos que el trono de la iglesia o el trono del templo lo tenía Jesús. Y fue Poncio Pilato quien se hizo pasar como judío y quien no lo era, quien tomó el poder. A través de la muerte de Jesús llega un poder que se toma la iglesia como una constitución política y económica. Todo esto ha sumergido de que el Vaticano tenga que participar política y económicamente de todo un andamiaje sistemático del mundo, pero su participación es ajena a la verdadera constitución de la enseñanza de lo que es el templo de Dios. Y lo que se hace al desconocer o al no reconocer que hay una filosofía de conciencia o de espiritualidad en el ser humano, lo que se hace es convertir al ser humano en un esclavo sistemático de una política social. Dentro de esa condición, la iglesia no puede perder su gran andamiaje en el cual fue construido a través de una estructura política, pero no una estructura de enseñanza al espíritu humano. Y bajo esas condiciones, ¿cómo vamos a esperar que suceda algo ajeno a lo que el Vaticano y la Santa Sede nos ha enseñado? Nos ha enseñado que su origen no es bíblico. Ni el Papa, ni el ser católico, ni el Vaticano existen dentro de la filosofía que traía Jesús. Lo que yo trato de entender acá es que el ser humano siempre toma las políticas sociales, filosóficas y espirituales para crear un sistema de vida, y nuestro sistema de vida es efecto de la revolución industrial. Cuando parte de la revolución industrial, Dios no se hace mundo, Dios no se hace humano, Dios se hace una política económica, y bajo esa política económica grandes jerarcas eclesiásticos tomaron el poder del mundo, que como lo decía yo desde el comienzo vienen de herencias de Caín. Tomaron el poder de la tierra, tomaron las armas y tomaron todo lo que es el desorden sexual, y bajo eso se han creado las políticas humanas. Por lo tanto, nosotros estamos viendo un sistema político del mundo que es ajeno a una enseñanza que está fuera de la visión del mundo, que es obviamente espiritual. Bajo ese desorden, entonces, para concluir, si el hombre no tiene una visión bajo el espíritu, solo será guiado a través de una política, y la misma Biblia lo decía. Después del reinado, después de los patriarcas vienen los reyes, y después de los reyes vienen los gobernantes. Estamos en la época en que nos gobiernan políticamente, y la iglesia y todos los andamiajes gubernamentales son parte de ese sistema. Muy bien, 9 de la noche, 28 minutos. Una vez más, llegamos al final de En Primera Línea, pero antes quisiera escuchar una apreciación final de cada uno de nuestros panelistas, y quiero empezar aquí en Londres con Ulises Maldonado, historiador y periodista. Bueno, este tema es bastante complejo. El Vaticano es uno de los símbolos que muchos defienden, pero que también hoy está siendo bastante cuestionado, y sería bueno no solamente entender que es parte de una estructura, como bien lo dice Edinson, de gobernantes que se han dedicado más al asunto material y económico que al asunto espiritual. Nos vamos a Santiago de Chile, profesor de filosofía Juan Pastén. Sí, un tema realmente apasionante que se puede abordar y continuar muchas horas y tiempo más. Pero yo quisiera terminar con una anécdota y una realidad, que poco para mencionar el desentendimiento, el alejarse del mensaje real y verídico de Jesús que ha tenido las iglesias llamadas cristianas en general, sobre todo el catolicismo, que le acontece a San Francisco para los católicos de Asís, en el año 1209, cuando visita al Papa de turno, en este caso fue Inocencio III, y entra después de mucha
muchos intentos de ser aceptado por el Vaticano, finalmente le permiten estar ante la presencia del Papa. Y lo primero que Francisco le dice al Papa, antes siquiera de saludarlo, le dice: ¿qué haces en este palacio si los pobres están afuera? Me parece que es una buena forma de simbolizar este desentendimiento que muchas veces tienen los clérigos o las cúpulas católicas respecto de la realidad. Excelente, Juan. Sandra Rincón, seguimos en Santiago de Chile. La verdad es que es un tema muy apasionante, como lo han dicho mis compañeros de la mesa de trabajo, y como lo decía el mismo Ulises, el Vaticano nunca se ha preocupado por la parte espiritual, ni por ayudar a las personas más pobres o más necesitadas del mundo. Simplemente cada día va aglutinando más sus riquezas para beneficio mutuo propio. Perfecto, Sandra. Edison Montoya, desde Colombia. Agradezco a toda la audiencia por llegar al final y a esta mesa de trabajo tan especial. Yo considero que todo se vuelve una política establecida por grandes gobiernos y que si el Vaticano no juega su papel nos vamos a dar cuenta que hicimos parte de un sistema que nos tiene atrapados, pero que no es real. La vida espiritual es otra dimensión. Edison, no podemos irnos sin hablar del próximo programa que vamos a tener también sobre el Vaticano, como lo hemos venido anunciando durante todo el programa, que se va a llamar Pedofilia, Prostitución y Homosexualidad en el Vaticano. Muy bien, para dentro de 8 días hacemos esa invitación amplia. Vamos a investigar 142 papas que han tenido relaciones con la pedofilia, la homosexualidad, la sodomía y todo un andamiaje económico a través de la prostitución. Toda la historia del Vaticano para entender un poco qué es lo que ha sucedido allí en la Santa Sede y qué es la realidad del ser humano frente al contexto político. Excelente, Edison, pues muchísimas gracias a todos ustedes, a la gente que nos ha sintonizado durante todo el programa, que nos han acompañado hasta este punto. Gracias a todos ustedes desde los Estados Unidos. Sé que hay gente que nos escucha desde España, desde diferentes puntos de América Latina. Un saludo y un abrazo cordial a todos ustedes. Gracias por estar en sintonía y los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche. Estaremos en directo, también estaremos en la plataforma de iVoox y Spotify, donde tendrán el podcast disponible a partir de mañana para que ustedes puedan escuchar el programa y compartirlo en sus redes sociales. Yo soy Dawis Buitrago, les agradezco a todos ustedes su compañía el día de hoy. Nos vemos entonces el próximo martes.